Hola oyentes y videntes de Radio Sefarad, estamos con Aries Girondi, que es el vicepresidente de la comunidad judía de Islas Baleares. ¿Qué tal, Aries? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias y un placer estar con vosotros. Bueno, en días pasados, precisamente el día 6 de mayo, pues se conmemoraba un nuevo aniversario de la cremadiza. ¿Qué fue la cremadiza? Cuéntanos un poco. Bueno, la cremadiza es el nombre popular que se le dio a un auto de fe que se produjo en estas fechas de 1691. Fue el último gran auto de fe que hizo la Inquisición, no solamente en Mallorca, sino en toda España. Y ahí se ejecutó a 37 chuetas con la acusación de ser judaizantes. Este acto tan bárbaro se realizó en las afueras de Palma y quedó como nombre, porque todos fueron quemados, quedó en el ideario popular con el nombre de ese cremadiza, la Gran Quemada. Bueno, esta conmemoración que tendría lugar la semana pasada tuvo algunos inconvenientes climatológicos, ¿verdad? Bueno, habíamos hecho diferentes actos y uno de ellos era hacer un recorrido a pie por lo que había sido la antigua judería, el CAIL de Mallorca. Pero bueno, tuvimos otro diluvio y nos quedamos a medio camino. A medio camino del recorrido y todos resfriados, pero bien. Bueno, y esto finalmente el acto donde se llevó a cabo. Bueno, hicimos un acto cívico-religioso en la sinagoga. Por parte del rabino se hicieron las oraciones propias y luego él cantó el Malé Rajamim y tuvimos un par de intervenciones tanto de la nueva presidenta de la comunidad, que es Karen Kochman, y también de Laura Miró, que es una doctora en historia por la Universidad de las Islas Baleares y que es la persona que más ha estudiado este fenómeno. Y que ella misma es descendiente de estos chuetas también. Sí, por supuesto, ella es Laura Miró Bonnín, tiene 2 apellidos chuetas. Los apellidos chuetas son 15. Vamos a ver, descendientes de judíos conversos hay muchos más de 15. Lo que solamente pervivieron, por cuestiones que en fin, ahora no hacen al caso, solamente pervivieron 15 apellidos. El resto pues se fueron diluyendo con el tiempo y nombres tan propios nuestros como Abraham, Salom, Vidal, Durán, todos estos no se consideran chuetas ni descendientes de judíos. Los otros 15 apellidos que sí pervivieron, esos son los que se han considerado prácticamente desde esta fecha, desde 1691 hasta el día de hoy, pues se les considera chuetas. Bueno, y en estos 15 apellidos, a través de los tiempos, a pesar de que eran criptojudíos, o sea que de cara a las autoridades se habían convertido al cristianismo, ellos conformaron un grupo social cerrado, ¿no? Es decir, había muchos casamientos, bodas entre los distintos apellidos. Sí, vamos a ver, es que la conversión se hizo en el siglo XV, no en el siglo XVII. La conversión masiva fue en 1435. Durante todo este periodo hubo actuaciones de la Inquisición, y ojo que estamos hablando ahí de prácticamente 200 y pico de años, donde no tuvieron la gravedad que tuvieron al final del siglo XVII. Ahí no se sabe exactamente muy bien por qué hubo ese interés que se buscó por todas partes y se encontraron una serie de familias que practicaban ritos en sus domicilios particulares, etcétera, y que fueron considerados como judaizantes por parte de la Inquisición. Hay una endogamia desde prácticamente el siglo XV entre determinados grupos sociales. Cuando llegamos al siglo XVII, vemos cómo una serie de apellidos sí se van, hasta el día de hoy, digo, se van prolongando en el tiempo
y existe una endogamia que permite crear o que ha permitido crear un grupo cerrado. De hecho, incluso hay estudios de ADN hechos por la Universidad de Baleares, la doctora Picornell, donde se ve claramente la diferenciación entre la población general mallorquina y el grupo Chueta. Bueno, lo que nos hablabas de que esta población de los chuetas se ha conservado, Sí. llega hasta nuestros días, pero claro, para el judaísmo ortodoxo, por ejemplo, en Israel, estos siglos en los cuales se perdió el contacto requieren una conversión para llegar al judaísmo, ¿no? Bueno, sí, pero algo distinta, ¿de acuerdo? Nadie discute, porque además existen hasta pruebas biológicas, nadie discute su origen judío. Por tanto, como judíos que son de origen, todos provenientes de la conversión masiva de 1435, se hace un proceso de retorno, ¿de acuerdo? Ajá. Teshuvá, retorno, que es también una conversión, pero mucho más suave que el que viniera de fuera. Y eso básicamente por dos cuestiones. Primero, porque desde el siglo XV hasta hoy han pasado 600 años y es prácticamente imposible demostrar la línea materna, la continuidad de línea materna durante casi 600 años. Por tanto, en algún momento se puede haber roto esta cadena, no lo sabemos, y como no lo sabemos, se ha de ser prudente. Esto por un lado. Por otro, la conversión que se hizo en 1435, tampoco sabemos muy exactamente qué familias fueron obligadas a la conversión y cuáles se convirtieron de motu propio, sin necesidad de excesivas violencias. Por tanto, estas dudas que están ahí por parte de la Rabanut hace que no sea un tránsito directo, ¿de acuerdo? Se hace un proceso de retorno más suave, más bien, normalmente el reconocimiento de querer volver a la casa de Israel y un compromiso de cumplimiento de halajá, etcétera, etcétera. Más luego, pues bueno, saber si de alguna manera lo básico en el judaísmo se conoce. Normalmente no hay ningún problema porque son personas que llevan estudiando judaísmo toda la vida, por cuestión personal, etcétera, etcétera, lo vienen estudiando, no tienen ningún problema en hacer una demostración en cualquier tribunal. Pero lo básico sería eso, ¿no? Ese deseo de volverse a incorporar al judaísmo y la voluntad del cumplimiento de halajá. Bueno, me gustaría volver a algo que mencionaste antes, ¿no? Es decir, toda esta conversión masiva fue un fenómeno en todo el territorio de lo que hoy llamamos España. 1435 todavía eran varios reinos diferentes, pero el proceso del que estamos hablando, de la cremadiza, tiene lugar ya pasados 200 años de eso. 200 y pico de años, sí. Entonces, tú me decías de que no se sabe, pero ¿cuál es la explicación que generalmente se utiliza? ¿Por qué en esa época y en ese sitio? Porque tampoco fue un fenómeno en toda la península. No, fue un fenómeno propiamente de aquí. Hubo una serie de denuncias en el Tribunal de la Inquisición de que determinadas familias estaban practicando ritos, etcétera, etcétera, a pesar de que los que se habían convertido se mantenían dentro de un cristianismo ortodoxo, de un catolicismo ortodoxo, incluso de cara al exterior, para que se viera que realmente la conversión había sido sincera, etcétera, etcétera. Pero eso era de puertas afuera. De puertas adentro había familias que sí practicaban. Hay que tener en cuenta que no disponían de libros o disponían de muy poca cosa. No había rabinos que pudieran guiarles en sus tefilot, etcétera, etcétera. No había nada. El sistema estaba muy controlado y por tanto se practicaba un judaísmo un poco heterodoxo, un judaísmo de lo que sabía, de lo que tradicionalmente se había repetido en las familias, etcétera, etcétera. Se mantenía Shabbat.
el Shabbat no era un día laborable para ellos, cuando sí lo era en general para el resto de la población, y este tipo de cosas, unido pues a envidias, cuestiones personales, rencillas personales, etcétera, etcétera, llevaron a unas denuncias bastante extendidas, y la Inquisición empezó a trabajar. Y se puso a trabajar 15 años antes, o sea, no estamos hablando de que se pusiera y ya está, no, llevaban ya 10, 12 años con estas investigaciones. Hubo unos cuantos autos de fe que de ninguna manera tuvieron la magnitud del de mayo de 1691, y este proceso se fue repitiendo con los años hasta llegar a este específico. Y llegamos al siglo XXI actualmente y vemos una comunidad judía en las Islas Baleares que es una amalgama de distintas influencias, ¿no? Porque tenemos este proceso particular que es único y muchas veces desconocido incluso por los judíos fuera de España, ¿no? También, y dentro tampoco. Dentro tampoco. Bueno, y tenemos una comunidad judía ortodoxa al estilo de las que hay en el resto de la península, muchos de ellos originarios del norte de África, de Marruecos o de Ceuta y Melilla, etcétera, etcétera. Y también tenemos los que llegaron en los últimos decenios de distintos países y que simplemente el hecho de vivir en las Islas Baleares les resultó un sitio ideal, y pueden ser americanos, argentinos o de cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, esto le da a la comunidad, que no es tan grande, una variedad mucho más amplia que la mayoría de las comunidades judías en España, ¿no? Sí. Bueno, nosotros hemos contabilizado que hay 14 nacionalidades conviviendo en la comunidad ahora mismo. 14 nacionalidades, que puede ir variando. Algún día a lo mejor son 12, otro día son 16, pero más o menos se mantienen 14. ¿Y cuánta gente más o menos estamos hablando? Unas 120, 130. Aparte del colectivo israelí, que se mantiene un poco aparte del resto. Las relaciones... ¿Perdón? ¿120 personas o familias? Personas. Personas. O sea que es una comunidad pequeña, y este cuarto elemento que tú nos señalas... Y múltiple. Múltiple. Que estamos hablando de los que son israelíes, que ya tienen la característica de que el hebreo les es lenguaje materno, es decir, que es muy diferente al resto de los judíos, ¿no? Sí. Bueno, ellos tienen, vamos a ver, mantenemos una buena relación con ellos, no hay ningún problema, ni existe ningún tipo de conflicto, ni muchísimo menos. Pero no son un grupo que se quiera integrar, que vaya viniendo. Si hay algún problema para hacer un minyan, para un bar mitzvah, o en fin, no hay ningún problema, se hace, vienen, pero se mantienen un poco aparte, ¿no? El resto, bueno, ahora mismo tenemos un rabino nuevo, Eliyahu Bar Geva, de origen mexicano. Y que estaba en Alicante, ¿verdad? Estaba en Alicante, exactamente. Sí. Pero provenían de Israel, entonces añadías una nacionalidad más que no teníamos, que era un mexicano, y ahora ya lo tenemos. O sea, quiero decirte que el rito que hacemos es un rito mixto, más o menos, y bueno, sobrevivimos la mar de bien. Grupo Chueta no es muy numeroso, son 8 o 10, también están bien integrados dentro de la comunidad sin más problema. Quiero decirte, no hay ningún tipo de... para nada. Baruch Hashem, que dure, o sea. Sí, que dure. Que dure. Porque ya sabemos el viejo chiste de cuando hay 2 judíos hay 3 sinagogas. Así sí. 2 judíos, 3 opiniones, y a veces hasta 4. Hasta 4, exacto. Pues muchas gracias, Ari Gironde, por habernos atendido, y a raíz de esta situación con la recordación de la cremadiza,
el hecho de que pudimos volver a contactar y a rememorar las particularidades de esta Keilah. Muchas gracias y hasta la próxima. No, gracias a vosotros. Gracias.